Les hago este video rápido porque me ha tocado escuchar y leer distintas dudas sobre el tema de los refuerzos a los adultos mayores. Ojalá y pueda ayudar a aclararles un poco de esto. Por ejemplo, hay gente que pregunta, si en un principio dijeron que solo iban a hacer 2 vacunas, ¿qué ahora quieren aplicar una tercera? ¿Por qué se habla de un refuerzo? En alguno de mis videos previos, y por eso te pongo esta miniatura aquí, yo les platicaba que de acuerdo a datos de seguimiento, comenzaba a notarse que estaba disminuyendo la eficacia contra infección de ciertas vacunas. En este video en particular, yo les mostraba datos de Pfizer con la población de Israel. Hay algunas aclaraciones que son pertinentes. Es importante notar que la disminución que se puede medir es en infección sintomática y no en enfermedad grave o muerte. Esto se debe a que el sistema inmunológico está formado por más de un ente, por así decirlo. No solamente están los anticuerpos que se miden en el laboratorio, como los que te platicaba en este otro video, también tenemos los linfocitos T. La evolución nos ha otorgado sistemas de respuesta inmune complejos. Por un lado, como les digo, están los anticuerpos que medimos con pruebas rápidas o en mediciones de laboratorio. Y por el otro está lo que se llama inmunidad celular, que se asocia con los linfocitos T. Los primeros, los que se miden en las pruebas rápidas, van a estar un tiempo en nuestros organismos una vez que el sistema inmunológico es estimulado, o sea, después de la vacuna. Los segundos, los linfocitos T, aparecen cuando se les necesita y se quedan en la memoria de nuestro sistema inmunológico por más tiempo. No es tan fácil medir los linfocitos T porque aparecen cuando somos atacados. De ahí que la aclaración pertinente es, sí, los anticuerpos que medimos con las pruebas rápidas disminuyen su conteo en cuestión de meses, pero la expectativa es que los linfocitos T perduren como parte de la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Por eso es que se interpreta que las vacunas siguen ayudando contra enfermedad grave y muerte. Entonces, sí, por un lado es cierto, y ya conocido desde hace meses, que se va a necesitar refuerzos, una reestimulación del sistema inmunológico. De ahí que, como una consecuencia, viniera esta discusión sobre los refuerzos. De hecho, tampoco debería ser tan extraño que las vacunas requieran refuerzos. A lo largo de nuestra vida hemos recibido varias vacunas y refuerzos. Pregúntenles a sus papás. Cuando ustedes estaban chiquitos seguro que les dieron también refuerzos de distintos tipos. Si tienes mascotas, pues también les llevamos a vacunar y a refuerzos. Esta hoja que les estoy mostrando es el esquema de vacunación de Costa Rica. Las que están en azul son refuerzos. Y ciertamente, los esquemas originales con los que se hicieron los ensayos clínicos hablaban, por ejemplo, de 2 dosis o de 1 dosis en el caso de la Johnson & Johnson. Pero claramente esta es una enfermedad nueva y se van aprendiendo cosas con el tiempo. Esto es deseable. Y de hecho, en la ciencia es esperable que estas cosas sucedan. Tenemos respuestas que en un momento consideramos razonables y conforme avanza el tiempo y se sigue estudiando un fenómeno, se van haciendo correcciones. Así es exactamente como esperamos que funcione. No podemos tener la respuesta correcta siempre desde la primera vez. Lo que sí podemos esperar es que se sigan haciendo correcciones y éstas se comuniquen y se vaya haciendo lo pertinente para beneficio de todos. En el otro extremo de esta misma pregunta, hay quienes ya hablan de una 4ª dosis posible de vacunas. Si en algún momento habrá más dosis, es algo que sabremos cuando haya datos. Y hoy hay gente que está empezando a especular, pues es eso, especulación. Cuando haya datos y más conocimiento, se podrá saber qué aplica. Otra pregunta que he escuchado es, ¿por qué antes estaba mal mezclar vacunas y ahora parece que está bien? De hecho, la propuesta del gobierno de México es una mezcla, no importa prácticamente de qué perfil de vacunas vengas, te va a tocar un refuerzo de AstraZeneca. La respuesta de esta pregunta es de hecho muy parecida a la pregunta previa. Hay que comenzar por el contexto. Mucha gente en México se estaba yendo a vacunar con una y con otra y luego otra vacuna. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió que eso estaba bien, o en algunos casos porque algún médico se los recomendaba. ¿Basados en qué? En nada. Y ese era el problema. No había datos para respaldar esta recomendación. Hoy, finales del 2021, la situación es distinta porque ahora sí hay datos publicados
sobre distintas mezclas de vacunas en grupos razonablemente grandes de personas a las cuales se les hizo el seguimiento después de hacerles estas mezclas. Los primeros que hicieron estas mezclas fueron los europeos. Recordarán que mezclaron Pfizer con AstraZeneca. Sinovac fue mezclado también con Pfizer en Chile. AstraZeneca ha sido mezclada con Sputnik también. En Estados Unidos se han hecho diversos estudios de mezclas de todas las vacunas que ellos tienen aprobadas y no solo encontraron que la combinación era segura y eficaz, sino que inclusive se podrían conseguir respuestas inmunológicas más fuertes. Por eso es que la postura de científicos y divulgadores al respecto ha cambiado. Si cambian los datos, pueden cambiar las conclusiones. Bueno, de hecho, así es como debe funcionar todo este asunto de la ciencia. Aquí creo que es pertinente repetir lo que ya había mencionado en algún otro video. Cuando hablamos de la seguridad de las vacunas, esto se dice en el mismo sentido en el que se expresa cuando hablamos de cualquier otro medicamento. Todos los medicamentos que tomamos en la vida tienen efectos. Si no tuvieran ningún efecto, ni siquiera los tomaríamos. Los tomamos porque esperamos que hagan algo. Hay un porcentaje identificado de efectos adversos en los ensayos clínicos de cualquier medicamento. El asunto es que al ponderar la probabilidad de que una persona sufra uno de estos efectos o mejore el panorama respecto a la dolencia o problema o enfermedad que tiene, decimos que el medicamento es seguro porque la probabilidad de tener un panorama mejor es mayor que el riesgo. Esto no significa que sea imposible que haya un efecto adverso. Puedes revisar la cajita de cualquier medicamento que tengas en tu casa y ver la lista de efectos potenciales adversos que tiene. Las vacunas no son entes extraordinarios, son como cualquier otro medicamento. Y de hecho les estoy mostrando en pantalla desde hace algunos segundos algunos de los efectos potenciales y distintos medicamentos que están relacionados con ellos. Hay un tema que básicamente es el tema medular de este video. Ha sido complicado inclusive entre distintos divulgadores. ¿Está bien o no que el refuerzo para adultos mayores en México vaya a ser con AstraZeneca? El estudio con revisión de pares que les estoy mostrando en pantalla se publicó el 2 de diciembre de este año. Es muy reciente. Los voluntarios que participaron eran personas de más de 30 años de edad que habían recibido un esquema completo de Pfizer o AstraZeneca sin historial de haberse enfermado por COVID. Se dividieron en grupos para comparar la respuesta de su sistema inmunológico al ser estimulado con un refuerzo. El refuerzo podía ser Novavax, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, CureVac o AstraZeneca. En pocas palabras, la conclusión es que todas las vacunas pueden servir como refuerzo, aunque hay esquemas que dan una mayor respuesta en el sistema inmunológico que obviamente nos gustaría que el esquema que se decidió poner en México a los adultos mayores fuera alguno de estos que dan de las mejores respuestas del sistema inmunológico. Nos encantaría. Lo que entiendo del estudio es que estos esquemas con mejores respuestas son con refuerzos tipo ARN mensajero. Pero el estudio dice que todas las vacunas sirven para refuerzo. Y hoy, a finales de diciembre 2021, en la antesala de una posible oleada con Omicron, entre esperar a ver si el gobierno cambia el esquema o que la gente reciba un refuerzo ya, pues lo más probable es que sea mejor que reciban un refuerzo. Especialmente, y esto lo digo considerando preprints, pues dicho de otro modo son información preliminar, que dicen que especialmente es importante un refuerzo si recibieron Sinopharm, Johnson & Johnson o Sputnik. Como lo he dicho en otras ocasiones, urgen vacunas para niños y refuerzos. Ahora, pues sí, insistimos mucho en las vacunas, pero si recuerdan alguno de mis videos previos, justo de la miniatura que les estoy mostrando, yo les mostraba una serie de modelos que trataban de predecir cómo se podrían controlar los contagios dependiendo de qué tan contagiosa fuera una nueva variante, si las vacunas eran suficientes o no. Y bueno, la conclusión era que si teníamos una variante más contagiosa, lo más seguro es que solo las vacunas fueran insuficientes. Esto quiere decir que es importante, cada vez más importante, que apliquemos distintas capas de protección contra el contagio. Ventilar espacios cerrados, usar mascarillas de seguridad tipo N94, KN95, KF94, filtrar el aire, etc. Finalmente,
Hay mucha discrepancia todavía en la interpretación de los datos preliminares sobre el tipo de enfermedad que ocasiona Omicron, o al menos así lo percibo yo. Mucha de la gente que se ha contagiado con Omicron ya tenía un esquema completo de vacunas y su enfermedad es ligera, lo cual es magnífico, pero es difícil saber cómo se va a comportar esta enfermedad en una población con menor cobertura de esquemas completos. Vamos a suponer por un momento que, en efecto, esta sea una enfermedad menos grave con Omicron. Para fines ilustrativos voy a ponerle números así inventados, una enfermedad A y una enfermedad B. La enfermedad A contagia en una semana a 100 personas y manda al hospital a 5% de ellos. Mientras que la enfermedad B contagia a 500 personas en una semana, pero es menos grave y manda al hospital solo al 1%. En ambos casos terminamos con 5 personas hospitalizadas. Entonces, bueno, pues este es el asunto, ¿no? Es más contagiosa, menos grave. Bueno, eso al final de cuentas, ¿qué va a significar en cuanto a saturación hospitalaria, en cuanto a enfermedad grave y posibles decesos? Todavía no sabemos. Mi mensaje es invitarles a ser cautos con todos estos datos preliminares que siguen saliendo y que hay que seguir ayudando a la gente para que sepa cómo cuidarse adecuadamente con todas las medidas, pero las medidas reales, no el tapetito con cloro y la medición de temperatura. COVID se respira y la clave está en la ventilación suficiente, mascarillas de seguridad bien puestas y filtros de aire. Cuídense y sigan cuidando a los demás. Por cierto, la presentación está justo en la página de referencias y bueno, ahí pueden ver todos los enlaces de los artículos que estuve revisando para poder hacer esto.